Bueno, pasemos a otro asunto. Estamos con el doctor Manuel Ballesteros Romero, abogado, experto en distintas áreas del derecho, y lo hemos querido invitar porque hay temas para tratar acá, como el de los arrendamientos, por ejemplo, y lo que vaya surgiendo aquí. Doctor Manuel, bienvenido y gracias por estar en Gran Ciudad. Gracias a usted, hombre, doctor Juan Carlos, por invitarme nuevamente aquí a estar con usted y a conversar con sus televidentes y oyentes. Estaba leyendo en estos días un pronunciamiento de la Corte Constitucional diciendo que se declaró inconstitucional el decreto por medio del cual el gobierno nacional permitía que se terminaran de manera unilateral los contratos de arrendamiento de carácter comercial. Y el argumento de la Corte fue que no se podría determinar que el arrendatario era la parte débil porque probablemente el arrendatario podría tener la capacidad de pago o podría ser la parte débil el arrendador porque el arrendador también subsiste del tema de los cánones. ¿Cómo ve usted todo ese panorama? Porque después de en esta pandemia, después de la cuarentena, el tema de arrendamientos quedó muy complicado, tanto arrendadores como arrendatarios. Completamente complicado, hombre, doctor Juan Carlos. Y en eso la Corte, a pesar de que la Corte entre en muchas contradicciones con esos temas, en eso la Corte tiene razón. O sea, hay una cosa que es clara en el contrato de arrendamiento de local comercial, que es justamente en el decreto en el que se pronunció la Corte, que el comerciante siempre es el arrendatario. Algunas veces el arrendador es comerciante, pero el arrendatario siempre es comerciante. Y eso significa que generalmente es el informado. O sea, ¿quién es el que tiene la información? ¿Quién es el empresario? El arrendatario. En el caso comercial. En el caso comercial, que fue el caso en el que se pronunció la Corte concretamente para estos efectos. Y aquí, ¿qué prevalece, Juan Carlos? Prevalece el principio de autonomía de la voluntad. Lo que pasa es que esa autonomía de la voluntad estuvo decidida a priori al momento de celebrarse el contrato con unas condiciones completamente diferentes. Y eso es lo que muchas veces los arrendadores no alcanzan a comprender. Unas veces porque el arrendador es un padre de familia o es una familia o es un grupo de familia que no tienen esta comprensión de los temas, y otras veces porque es una agencia inmobiliaria que está pensando simplemente en el corto plazo. ¿Cómo me quedo yo? No tiene corazón. No tiene corazón ni está pensando en el largo plazo, porque si yo tengo un canon pactado con usted de 20 millones de pesos mensuales, yo voy por el 10% o por el 8% de eso, entonces no me importa si usted se quiebra, porque yo estoy ahí y ese crédito, dice la ley 11, no lo cuido. Exactamente, no está cuidando, no está tratando de salvar la empresa. Esa es la parte complicada que hay ahí, doctor Juan Carlos. Pero mirando esto con sindéresis, mirándolo con lógica, mirando con las proporciones que tenemos, doctor Juan Carlos, lo que habría que hacer es renegociar esos contratos y no tratar de quedársele tampoco con el local al comerciante, con la clientela al comerciante, porque se pueden generar problemas a partir de ahí. Eso como un primer punto. Y el otro tema, Juan Carlos, es mire usted el índice de precios al consumidor. O sea, el bien que mayor retracción tuvo en este momento, en estos índices de precios, es el arrendamiento. Y todavía no se están notando los efectos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque muchas empresas creen que sobrevivieron y resulta que no han sobrevivido porque abren y pensaron que el 1 de septiembre abrían y el mundo volvió a ser como en el 2019 y se encuentran que no. Las poblaciones no están en la calle. Mire, la gente dice que la ciudad está llena. Eso es cuento, eso es carreta, que la ciudad está llena porque no hay pico y placa, no hay pico y cédula, y sin embargo los trancones que tenemos ahora no son comparables con los trancones que teníamos en febrero cuando había pico y placa. Particularmente, yo tengo oficina en el edificio Buratena y el edificio Buratena tiene 4 ascensores y esos 4 ascensores en cada uno de esos ascensores caben 20 personas. Y en este momento estamos subiendo 4 y no se mantiene fila en ningún momento. ¿Qué significa eso? Hombre, que la cantidad de personas que están yendo es considerablemente inferior, efectivamente, doctor Juan Carlos. Entonces, hay una cosa, sí. Continúe, doctor Manuel, bien pueda. No, entonces ese es un aspecto que de pronto el que está metido en un contrato concreto, yo tengo un contrato con usted, yo no estoy viendo sino este ángulo, pero no estoy observando la panorámica general. Y en todo el entorno. Todo el entorno, y es que en el comercio hay que observar todo el entorno. Está bien que el padre de familia no lo observe, pero si yo estoy metido en una relación comercial y si yo quiero crecer, esa otra parte, mi contraparte en el contrato tiene por lo menos que sobrevivir. Yo no
Yo no me puedo sobrevivir alimentándome del cuerpo, alimentándome de la subsistencia de la contraparte. O de lo que fue. O de lo que fue, claro, y simplemente decirle, es que usted firmó un contrato conmigo y cuando usted firmó un contrato conmigo, usted se obligó. Hombre, pero es que las circunstancias cambiaron Diferente. y cambiaron drásticamente. Y yo, porque nosotros no nos podemos engañar con el índice de precio al consumidor. O sea, nosotros no nos podemos engañar porque decimos que hubo inflación y eso lo miramos como positivo. Claro, porque es que la deflación de los dos periodos anteriores tuvo que asustarnos mucho y no nos asustó. Claro. Y ahora decimos, tuvimos inflación. Ojo, no hemos tenido inflación. Usted saltó unos puntos porcentuales, pero recuerde que usted estaba en un punto negativo. O sea que usted saltó de un negativo y usted no tiene un positivo. Usted no creció o no hay un aumento de la demanda, no hay una mayor demanda, no hay mayores personas consumiendo. Lo que pasa es que si nosotros miramos que en en septiembre, nos abrieron el mercado, muchas personas salieron a comprar cosas para los hijos, cosas para un montón un montón de gasto porque venía la alternancia en los colegios privados, en algunas universidades, había que cambiar cosas. Un montón de cosas. Exactamente. Entonces hay unas compras que estaban represadas y salieron a hacerse en ese momento, pero no nos podemos llamar. Disparó un poco la economía, pero eso no fue que la haya equilibrado, fue algo como coyuntural. Claro, y mire de dónde viene, porque está claro también de dónde viene la inflación que tuvimos, el poco de inflación, porque en este momento nos de toca, los días sin IVA. Bueno, nos toca contentarnos con la inflación. Anteriormente era que no haya mucha inflación, pero cuando nos enfrentamos a la deflación, lo que tenemos es que hay mucha demanda y no hay oferta. Y si hay mucha demanda y no hay oferta, se nos va a terminar quebrando el comercio, y se nos quiebra el comercio, se nos quiebran las familias, y eso es una bola de nieve increciendo. Y entonces ahora tenemos un aumento de la inflación, una inflación positiva, después de 2 periodos de inflación negativa, pero esa inflación positiva se debe a que se liberaron los subsidios por servicios públicos. Porque si usted mira la inflación de julio y la inflación de agosto, resulta que todos los bienes cayeron, pero los servicios públicos subieron. Subieron en julio, subieron en agosto y subieron en septiembre a tal punto que dispararon la inflación y hicieron que hubiera inflación positiva. Pero si usted mira los demás aspectos de la canasta familiar, comenzaron a caer, y dentro de ellos el que mayor caída tuvo fue el arrendamiento y va a seguir cayendo indiscutiblemente. Doctor Manuel, nosotros hablábamos hace algunas semanas, por ejemplo, los comerciantes a quienes algunos arrendadores de manera arbitraria, no pensando en el largo plazo, si yo tengo un cliente que lleva 10 años conmigo y ese cliente le metió al local comercial en mejoras 20, 100 millones de pesos, porque conozco casos de alguien que reformó una casa en el Parque Lleras, oiga, y el arrendador le quitó prácticamente la casa, además de la marca que es un intangible, la marca, la famosa prima, la marca de que uno construyó. Yo diría que que ahí puede haber contrademanda. O sea, a mí me quitan algo, pero yo también puedo demandar al arrendador y decir, un momentico, es que usted no está teniendo en cuenta mi marca, y usted no va a montar un negocio de las mismas características con mi marca, y usted tiene que tener en cuenta que yo le hice unas mejoras a ese local que valen un platal. Entonces, ¿eso dónde queda? Solo porque cumplió con unos cánones. Yo pienso que hay un desequilibrio que el gobierno no ha sido capaz de regular todavía. Ahí hay un desequilibrio terrible, claro, y que de alguna manera no lo comprendemos porque ese era un sector que venía muy estático, doctor Juan Carlos, desde la crisis del 98, que se mantuvo hasta el año 2001, ese sector venía más o menos estable. A partir de ese momento comenzó a crecer y a crecer de manera estable. Pero en este momento hay que comenzar a revisar eso. Y ojo, porque ahí hay muchos temas que tocar. Primer punto, lo que usted está diciendo, la clientela sigue siendo del comerciante. Es que el hecho de que el comerciante entregue el local porque no tiene forma de pagarlo, porque quiere disminuir gastos o disminuir costos, etcétera, etcétera, no significa que haya renunciado a su marca, no significa que haya renunciado al prestigio, no significa que haya renunciado al buen nombre y no significa que haya renunciado a la clientela. Ese es un primer aspecto. Claro. Y entonces, porque tal vez hay algunos que piensan, bueno, si yo pido el local comercial, si yo no pido el local comercial, no me toca respetar la actividad que el otro tenía. Claro, solo tengo que respetarlo cuando soy yo quien lo pido, porque debo decir que fue una actividad sustancialmente diferente. No, porque aquí hay un asunto que el derecho lo tiene muy claro a través del tiempo, que es la titularidad. ¿Y quién es el titular? ¿Sobre quién recae la titularidad? Sobre el dueño del establecimiento de comercio.
Hace 2 días tenía una comerciante en la oficina y me decía, es que me van a pedir el local comercial porque un montón de cosas. Y yo le decía, es que el establecimiento de comercio es tuyo, tú eres la dueña del contrato de arrendamiento. No es que el contrato de arrendamiento está a nombre de otros fulanos, no importa, porque la ley dice claramente que el contrato de arrendamiento pertenece al comerciante y el comerciante es Perdóneme, o sea, yo soy dueño de mi negocio, pero no dueño del inmueble, que es distinto. Entonces se confunden. Exacto, exacto, pero esto es lo El que pasa arrendador aquí. cree que es dueño de todo. Claro, el arrendador termina pensando que siendo dueño del local es dueño de lo otro, Dueño del negocio. o en algunos eventos, doctor Juan Carlos, hay eventos en que usted figura como arrendador, como arrendatario, perdón. Vamos donde Aldrin, que es el arrendador, Aldrin no me alquila a mí, Aldrin le alquila a usted. Y usted figura como arrendatario en el contrato, pero el dueño del establecimiento soy yo. O sea que ¿de quién es ese contrato de arrendamiento? Es mío, no es suyo, es mío. Si usted se lo ¿De quién termina, paga el canon? claro, del que paga el canon y del que es el que explota la actividad mercantil. La actividad, obvio, claro. Porque eso hace parte, es uno de los activos, intangibles del contrato. Porque yo soy dueño de mis contratos, de los contratos con los proveedores, de los contratos con los trabajadores, de los contratos con los clientes, de los contratos en todo sentido y entre ellos el contrato de arrendamiento. Y entonces en esto no se puede uno llamar a engaños. Y este es el otro punto, doctor Juan Carlos, que habíamos mencionado en algún momento, conversando con usted, que es el aprovechamiento de las circunstancias de inferioridad. Eso es un delito. Eso es un delito Claro. que están pasando por alto. Cuando yo me aprovecho de la circunstancia suya, porque usted lleva 4, 5, 6 meses sin vender, porque usted tiene una nómina alta que le está pagando, porque usted tiene unos servicios públicos que lo están devorando, porque ese es otro enemigo que tienen los comerciantes en este momento, unas tasas de servicios públicos que han tenido unos crecimientos funambulescos, extravagantes, y que es donde ha tenido que intervenir el gobierno y no ha intervenido con la seriedad y el rigor que debe, porque si no es por ahí no salvamos a los comerciantes. Entonces viene usted como mi arrendador y me asfixia y me obliga a entregarle. Además porque de algún momento yo termino viendo como alternativa terminar y cerrar todo, algunas veces declararme en insolvencia, etcétera, etcétera. Pero cuando usted hace eso para quedarse con el local donde yo vengo operando y usted montar su propio negocio y decir como si no pasara nada, inclusive simular contratos, porque eso se hace, usted dice, no, es que no fui yo le alquilé a una persona y va usted a ver quién es la persona y es su hermana, es su cónyuge, es su cuñado, etcétera, etcétera, porque es lo que está haciendo el arrendador. Entonces, en esos casos, estaríamos... Para explotar el negocio. Sí, exactamente, claro, para explotar el negocio estaríamos incurriendo... Que ellos no construyeron. Claro, la reputación que no se construyó, el gasto que no se construyó, la marca. Claro, es que posicionar una marca en el mercado, doctor Juan Carlos, no, eso vale plata. Claro, eso cuesta muchísimo. O sea, ese sostenimiento de 25% de los gastos en publicidad todo el tiempo para usted hacer posicionamiento, y cualquiera diga, es que usted no se gasta el 25% porque usted no tiene pautas publicitarias. Pero es que yo hago promociones en mi restaurante, yo hago promociones y hago fiestas y hago el volante, el referido, la actividad, claro. Exactamente, le estoy dando descuentos, estoy dando auxilios. Todo eso es una inversión muy grande que se está haciendo para que el comerciante la pierda de un momento a otro. Pero además debemos pensar una cosa, doctor Juan Carlos. Si nosotros no salvamos a los comerciantes, no nos salvamos como familias. Es que nosotros como familia, ¿dónde estamos produciendo? Mire, el doctor Juan Camilo decía ahora, y yo le escribí a usted el comentario ahí, que hay varios miles de toneladas de maíz perdiéndose en este momento en Córdoba, ¿cierto? Perdiéndose en este momento en Córdoba. Ayer lo mencionó ahí justamente la intervención. ¿Qué es lo que está pasando con los productos que nosotros tenemos? Porque es que aquí el campo sigue produciendo. Pero ¿de qué sirve que el campo produzca? ¿Qué sector primario? ¿Quién los compra? Si usted no tiene un sector secundario y no tiene un sector terciario abierto, usted tiene que tener un sector secundario y un sector terciario abierto para que eso pueda movilizarse. Por allá nos salió una vez el gobernador de Cundinamarca con una idea que uno se queda pensando, ¿y estos señores por qué no se dedican a la política simplemente y dejan de pensar en el comercio? Porque es una cosa, me perdona lo que voy a decir, pero parece un rebusno. Hágale. Porque salen a hablar de eso y que no, para que los campesinos saquen directamente del campo al consumidor. ¿Pero a quién se le ocurre eso, por Dios? Es decir, una ciudad como Bogotá de 8 millones de habitantes, una ciudad como Medellín de 3, 4 millones de habitantes,
¿Cómo hacemos para que los campesinos bajen de Santa Elena o vengan de Palmitas? Sí, no hay esa, no hay ¿Y eso. cuánto cuesta todo ese canal de distribución? Usted Claro. necesita, el que salva al campesino que produce el brócoli, el repollo, el coliflor, etcétera, etcétera, es el del sector secundario y el sector terciario, que es el que lo come. Que compra para vender. Claro, que tiene la cadena de distribución. Y si usted lo quiebra a él, si usted quiebra ese que tiene el local comercial, que tiene el establecimiento, usted quiebra al transportador que trae los productos. Y si quiebra al campesino. Y quiebra al campesino necesariamente, porque el campesino ¿qué? Pues que va a comer brócoli todo el tiempo, ¿cierto? Va a comer zanahoria todo el tiempo, ¿no? Necesita que haya un intercambio, y quien promueve este intercambio es el comercio. Y no solamente el comercio pues de verduras y legumbres y de granos, sino que ese comercio activa el comercio, el otro comercio, el comercio de los zapatos, de las telas. Lo que pasa es que yo no voy a salir a comprar zapatos, camisas, ¿cierto? Telas y otras cosas si no tengo primero la subsistencia. Y si yo no garantizo que haya comerciantes trayendo a distribuir y a vender aquí, entonces pasa otro asunto, que es que los precios suben y hay una inflación, pero es una inflación falsa. ¿Por qué es una inflación falsa? Porque están llegando pocos productos. ¿Y por qué llegan pocos productos? Porque hay pocos comerciantes vendiéndolos, hay pocos comerciantes comercializándolos, pero hay muchos productos perdiéndose. O sea que nos están engañando a nosotros, nos estarían engañando con el cuento de la inflación, que fue lo que nos pasó a nosotros en el corazón de la pandemia, en la cuarentena, que hubo alza en el precio del tomate, hubo alza en el precio de la cebolla, hubo alza en el precio de los huevos, pero los tomates, los huevos y las cebollas se seguían perdiendo en el lugar donde se producen, porque lo que teníamos era cerrado el comercio. Leche. Y la leche también. Y la doctor, leche, doctor Manuel, yo tenía una inquietud en los últimos días y está relacionada con los cánones de arrendamiento en el sector comercial. Yo alguna vez le había escuchado a usted que el canon comercial se daba dependiendo cómo estuvieran los precios en el sector. Pregunta, si de pronto hay unos locales comerciales y hay unos que arriendan, están a 1.500.000, 2 millones, ¿todos deben cobrar a lo mismo? O quien haya hecho un contrato desde hace muchos años y venía pagando un canon menor, no podrá el propietario del local comercial decir, yo lo voy a nivelar porque en el sector todos cobran lo mismo. ¿Cómo opera el aumento del canon en el ámbito comercial? Que frente a eso hay mucha especulación, porque como se dice, lo que diga el mercado no es como en el tema del arrendamiento en materia de vivienda, porque en el de vivienda se dice, bueno, eso es con base en el IPC o en el costo de vida. Claro, usted se va a encontrar, esa es como la regla general, doctor Juan Carlos, es decir, el mercado es el mercado y no el arrendador quien fija el canon de arrendamiento. Pero ese mercado usted se va a encontrar pequeños nichos, ¿cierto? Y esos nichos, para ejemplificar, tal vez los televidentes tienen en la mente lo que es el sector de la beneficencia de Antioquia. Entonces, en ese sector, por ejemplo, usted se encuentra establecimientos que se dedican a la venta de lotería, locales donde hay establecimientos que se dedican a la venta de lotería, rifas, etcétera, pero hay otros que se dedican a las ópticas. ¿Sí? Entonces, sí, hay muchas ópticas. Claro, valen lo mismo. No valen lo mismo, porque aquí hay unos que tienen una especialización y hay otros que tienen otra especialización. Si nosotros nos bajamos una cuadra, nos encontramos el sector del Centro Popular del Libro. Entonces, Centro Comercial Centro Popular del Libro, donde hay unos que venden libros y hay otros que venden tenis y que venden, qué sé yo, otra cantidad de productos. Entonces, el arrendamiento para libros tiene un valor diferente del arrendamiento para vender tenis, para vender bullines, a pesar de que están en el mismo sector, ¿cierto? Porque la destinación es diferente y entonces... La actividad es distinta. Exactamente, la actividad es distinta, pero como regla general se busca pues un precio y ese precio no tiene que corresponder al precio que pactamos el año pasado, tiene que corresponderse con las leyes de la oferta y la demanda, ¿cierto? Son las leyes de la Pero oferta. Pero supóngase que yo vengo con un arriendo, digamos que yo vendo libros y a mí me vienen cobrando un arriendo y desde que comencé ese arriendo, ese pacto fue con 500.000 pesos y ha venido subiendo de manera pequeña o nunca me lo han aumentado y de repente viene el dueño del local y me dice, no, Juan Carlos, es que yo a usted le vengo cobrando muy barato, es que aquí los locales están a 2 millones de pesos, yo le vengo cobrando 500, le he subido apenas 50 o 60.000 pesos. ¿Podré yo decirle a ese arrendatario, entonces lo voy a equilibrar y cambiarle las reglas de juego? Sí se puede, porque no es un cambio de las reglas de juego. Qué bueno. Lo que pasa es que hay que acudir, doctor Juan Carlos, al momento de la renovación del contrato de arrendamiento. Porque si usted y yo pactamos un contrato a 10 años, que es lo que yo le digo a los comerciantes, hombre, usted no se mete a inventar al comercio, si usted se va a meter, el que va a entrar
no contrate eso a un año ni a menos Sino a de a largo 2 años. plazo. Claro, contrátelo por lo menos a 2, porque después de los 2 años usted tiene derecho de renovación, para que no termine pasando que a los 2 años usted lo mandan, cuando usted acreditó el local, a usted lo sacan de ahí porque usted no tiene derecho a la renovación. Claro, entonces Es otra. pactamos el contrato de arrendamiento a 10 años y usted me estipula a mí, usted que es mi arrendador, el canon incrementará en el IPC más 3 puntos. Problema suyo y problema mío. ¿Por qué? Porque ya lo pactamos a priori, ¿cierto? Ya lo pactamos a priori. Pero si no lo pactamos, si no pactamos el incremento, entonces el incremento lo podemos negociar nosotros, ¿cierto? ¿Cómo se va a incrementar? Usted me llama Manuel Ballesteros. Es que aquí el canon de arrendamiento subió en tanto. Como subió en tanto, yo vengo a decirle a usted que su canon de arrendamiento ya no va a ser de 3 millones, va a ser de 7 millones. Digo, Juan Carlos, ¿Qué puede pasar? Me está subiendo más del 100%. Sí, Manuel, pero esta es la regla del mercado. Y justamente esa, Juan Carlos, es la que debe utilizar en este momento, no el arrendador, sino el arrendatario. Señor arrendador, yo vengo a revisar, porque esa es la opción que da el Código de Comercio, revisar el contrato porque las condiciones cambiaron, porque las leyes de la oferta y la demanda me permiten cambiar el canon de arrendamiento. Y han bajado. Exactamente, porque han bajado. Y en este caso el arrendatario ni siquiera necesita el vencimiento del periodo, porque lo que está pidiendo es una revisión del contrato y esa revisión. Claro, esa revisión, Juan Carlos, es para reajustar precios porque sobrevinieron circunstancias que no eran previsibles ni para usted ni para mí, porque hay otras cosas que pueden ser previsibles, pero el evento de una pandemia, 4 meses cerrados, ¿cierto? Y la disposición que tuvo el gobierno colombiano, pues que tiene la segunda pandemia más mal administrada del mundo, ¿cierto? De cerrar la economía de la forma como la cerró. Es decir, nuestra única honra es Argentina, que hicieron una extensión un poco más larga que nosotros. Entonces, ¿quién puede calcular eso? O sea, ¿a quién se le ocurría calcular que un presidente que supuestamente no es de izquierda, que supuestamente es del centro democrático, etcétera, etcétera, iba a darle el tratamiento que le dio a la pandemia? Eso no lo calcula nadie. O sea, uno podía calcular que si teníamos un gobernante con otra forma de ver el mundo, nos cerraba el país, pero no podíamos calcular. Es decir, estamos en una doble fuerza mayor. Doctor Manuel, quiero cerrar con usted con este tema, cambiando un poquito, ya que usted nos metió con lo económico y sé que usted maneja el tema de sociedades y toda la cosa. Hay mucha desconfianza de empresarios, de inversionistas por el futuro del país en 2 años en elecciones presidenciales. Usted es una persona que cuando hemos conversado, hablamos sobre la inversión extranjera, si vender las cosas acá, si llevárnoslas para el extranjero. Aquí la senadora Paola Holguín dijo, hombre, no, tratemos de cuidar a nuestro país, que el que tenga plata no se vaya del país, vamos a cuidar esto acá. ¿Usted cómo es ese panorama en el mediano plazo? Porque me he encontrado con mucho empresario que me ha dicho, esto está duro, porque si cambia el gobierno no sabemos qué pueda pasar. Hombre, lo ideal, Juan Carlos, es tratar de no generar pánico. O sea, y yo realmente, yo hago el mea culpa. Pero hay pánico. Claro, yo hago el mea culpa, Juan Carlos, porque yo cuando digo estas cosas, de alguna manera siento que estoy como generando pesimismo en las personas que escuchan. Pero uno no quiere generar pesimismo, sino que las personas tomen las previsiones del caso. Es decir, vamos a mirar qué es lo verdaderamente importante para gastar, para consumir, para invertir. Pero yo creo que no hay que generar pánico. Mire, uno de los principales problemas que uno se encuentra en Argentina es que los argentinos desconfían del peso argentino y entonces están invirtiendo en dólares y están depreciando la moneda de ellos, ¿cierto? Ese es uno de los principales problemas que tienen. Nosotros no podemos hacer eso y afortunadamente no lo estamos haciendo. Afortunadamente nosotros estamos reaccionando con más confianza en el mercado. Realmente el parte, Juan Carlos, el parte es positivo, es decir, las previsiones que se tenían desde el sector del derecho mercantil frente a esto eran previsiones mucho más pesimistas. Y lo que estamos viendo nosotros, no obstante que yo diga que la gente no está toda en la calle, no obstante que yo diga que el comercio no se ha reactivado, no obstante todo eso, la previsión era más pesimista que la reacción que estamos teniendo. ¿Qué espera uno? Yo también creo lo mismo. Claro, espera uno que no nos vayan a volver, que no nos metan pánico con decirnos que nos van a volver a cerrar las ciudades, que no metan pánico con eso, porque es decir, ese pánico activa la economía en un momento
pero esa economía de pánico no genera riqueza, esa economía de pánico genera desconfianza, genera temor a invertir, porque a usted lo asustan y uno sale a comprar, como salíamos los primeros días, a comprar papel higiénico, a comprar alcohol, a comprar tapabocas, arroz. Claro, pero entonces algo es acorazarme, a protegerme. ¿Por qué? Porque me hacen dar miedo. Cada vez que me dicen que van a cerrar nuevamente, entonces uno dice, yo contrato un trabajador, o sea, yo puedo contribuir, yo contrato un trabajador, y me dicen, pero podemos cerrar el país. Yo entonces no contrato el trabajador, porque voy a tener yo un trabajador pagándole un mes en la casa que no puedo trabajar. Yo puedo comprar cosas para mi cafetería, pero si me cierran, ¿para qué compro de una vez? ¿Para qué compro? ¿Sabe qué llegaron a decir también? Que eso sí no lo dije yo aquí porque me dio ahí, ojo Juan Carlos, lo de los bancos. Llegó a decirse empezando pandemia que había que retirar la plata de los bancos. ¿Cómo le parece? Imagínense nosotros todos retirando la plata de los bancos. Terrible, doctor Juan Carlos. Donde Terrible. comencemos a hacer eso, claro, uno puede decir, mira que lo conversamos con el fenómeno de Avianca, lo hemos conversado con otros fenómenos, claro, porque a veces uno no alcanza a columbrar lo que hay detrás. Es decir, que es que los bancos están ganando mucho dinero, siquiera no están perdiendo. Se ganan, no están claro. Perdiendo, porque ahí si perdemos todos. Perdemos todo, claro. Que era lo que decíamos como Avianca. Hay que ayudar a Avianca. Hombre, si no salvamos a Avianca, ¿quién mueve la gente en este país? Si 20.000 empleos. Claro. Y además de los empleos, ¿quién mueve? Es decir, hay que bregar a salvar, porque a veces uno piensa, hay un fenómeno, ¿cierto? Que es una ambigüedad, donde dicen que si tú ganas es porque yo estoy perdiendo, ¿cierto? Eso se llama la ambigüedad, la paradoja de Montaigne, pero es una falsedad que en economía está completamente demostrada hace mucho tiempo que es una falsedad. Que entonces yo pienso que si los bancos ganan es porque yo me empobrecí, que si Avianca gana, entonces los demás perdieron. No, en la economía realmente cuando alguien gana, hay muchos ganando. Cuando los comerciantes están ganando dinero, entonces los precios están bajando. Y si los precios están bajando, los consumidores estamos ganando y se está generando empleo y se está pagando impuestos para dar auxilios, etcétera, etcétera. De manera que uno no puede pensar de manera tan egoísta. Y en torno a la pregunta suya, doctor Juan Carlos, no, yo creo que a esto hay que tenerle confianza, hay que ponerle la camiseta con esto y hay que ponerse la camiseta con los productores colombianos, porque si no salvamos los comerciantes, no salvamos los productores colombianos y perdemos el empleo. Estamos de acuerdo, porque es que si el empresario no está ganando, no puede generar empleo. Si el empresario no está produciendo y la banca no está funcionando, pues esto se vuelve un caos. Es que todos nos necesitamos, todos nos necesitamos. ¿Qué tal? Doctor Manuel Ballesteros, fue un placer conversar con usted sobre todos estos temas, muy amable, y ahí estamos pendientes para nuevos temas. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por invitarme. Muy amable usted. Saludes a todos los televidentes suyos.